Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por asistir a esta convocatoria. Quisiéramos empezar esta presentación de la PNL que como grupo, como Izquierda Unida, Sumar, hemos registrado el día de hoy, agradeciendo a la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, con la RESCOT, con todo el movimiento en defensa de la paz. Esta organización política se ha destacado a lo largo de los últimos meses, de los años de conflicto en ocupación, por defender una posición coherente. Y en particular, respecto a Radio Televisión Española, como ustedes saben, hemos sido quienes hemos iniciado una petición para que la cobertura del Festival de Eurovisión tuviera un gesto de parte de la Radio Televisión. No solo presentamos en el Consejo de Administración y también en la sesión de control la petición de que desde Radio Televisión Española se hicieran gestos claros y contundentes en defensa de la paz, sino que hemos mantenido esa misma posición y en este sentido hay que agradecer primero todo el respaldo a los profesionales de Radio Televisión Española, a la dirección que ha cumplido el mandato que el Consejo de Administración le establecía. No se podía hacer una retransmisión del Festival de Eurovisión con la participación de Israel, no se cumplió por parte de la Unión Europea de Radiodifusión el que quedara fuera como corresponde a la propia normativa de la Unión Europea de Radiodifusión, pero desde la dirección de Radio Televisión, desde la televisión pública, se cumplió con la petición que se hizo desde el Consejo de Administración y desde esta fuerza política, que la Comisión Mixta insistió que había que solicitar expulsar a Israel, como hay antecedentes previos al respecto. Saben también que la UER ha incumplido sistemáticamente las normas, no solo este festival del 2025, el año pasado, el 2024, también se ha favorecido claramente a Israel, quizá fundamentalmente a través del patrocinio de Moroccan Oil y, por supuesto, también se ha puesto en evidencia no solo lo irregular, lo anómalo, lo poco transparente del sistema de votación, sino la dejación de funciones por parte de los responsables, porque se pidió un debate para ver la continuidad, presencia o no de Israel y de la televisión pública hebrea, en este caso de Can 11. Y no se atendió esta petición, que es compartida no solo por España y Radio Televisión Española, también por Eslovenia, por Irlanda, por Islandia y recientemente también por Bélgica. Ha habido una clara vulneración del espíritu de la UER, empezando por la noción de servicio público y de defensa de los valores universales de la paz. Para eso se creó la Unión Europea de Radiodifusión después de la Segunda Guerra Mundial, para cooperar, para defender valores europeos, valores de paz, de solidaridad, de cooperación entre las televisiones públicas y de defensa de los valores fundamentales de la radiodifusión de servicio público. Esos valores han sido conculcados en este festival. Y en ese sentido, desde Izquierda Unida hemos presentado una proposición no de ley que elevamos instando al Gobierno a 7 medidas muy fundamentales básicas. Primero, es evidente que es necesaria una evaluación de este Festival de Eurovisión 2025. Los protocolos de participación, las votaciones, la representación de los miembros han vulnerado, incumplen de forma evidente las reglas de neutralidad. Se habla de neutralidad respecto al debate, se quiso sancionar a la Radio Televisión, que mantuvo una posición coherente, justamente señalando que la candidatura a la cantante y representación de Israel, la propia presencia de Israel, socava el principio de neutralidad, porque Can 11 ha dedicado toda la campaña de la guerra, la cruenta y dura guerra, al genocidio, a hacer propaganda sionista en defensa justamente de ir en contra del derecho internacional humanitario. Por tanto, hay que hacer esa evaluación. Y hacer esa evaluación implica depurar responsabilidades, empezando por las dos personas que tienen la máxima responsabilidad. Evidentemente, el presidente del Grupo de Referencia de Eurovisión, Walden, y también el supervisor ejecutivo del festival. Ambos son responsables de lo que ha sucedido en este festival, que es un acto ignominioso que atenta al derecho humanitario y, desde luego, no solo resta credibilidad a la UER, sino que pone en cuestión el propio Festival de Eurovisión y su continuidad en esos términos. Pedimos, en tercer lugar, la expulsión inmediata de Israel y de la cadena televisiva que se ha dedicado a hacer campaña a favor del genocidio y de la vulneración de derechos humanos. No puede seguir. Ya llegamos tarde. Esto se debió producir antes del festival. La retirada de Israel y la desvinculación de la UER del canal Can. Esperamos, con esta iniciativa, que eso se sustancie a petición de Radio Televisión Española y desde la propia instancia del Ejecutivo.
No solo es un brazo armado de la propaganda sionista en la campaña de genocidio del pueblo palestino, sino que además, durante la propia retransmisión, ha tenido un papel muy proactivo en la defensa de esos valores y las campañas en contra del pueblo palestino. En cuarto lugar, exigimos una reorganización y reestructuración íntegra del festival, porque ha habido anomalías que son objeto de debate público entre la ciudadanía española, no solo sobre el sentido de la votación, sino también sobre los intereses creados, por ejemplo, con patrocinadores que no debieran formar parte de la organización del festival. Yo creo que estamos en un momento para replantear la función de organismos como la UER. Igual que esta formación política ha pedido reestructurar la función de la OTAN y su existencia misma, la UER tiene que refundarse. Necesita otros estándares universales de defensa de los valores democráticos, las libertades públicas y los derechos humanos a todos sus socios. No está sucediendo así en los festivales y podríamos poner numerosos ejemplos. Por tanto, en defensa de los valores de la ciudadanía europea, del sentido originario que tiene la UER, nosotros estamos auspiciando justamente que se plantee este debate, ya no sobre la participación de Israel, sino sobre la propia organización interna de la UER. Y termino con dos elementos importantes. Tiene que desaparecer el patrocinio de Eurovisión de la empresa israelí Morocanoi, claramente. Ha habido una participación de dinero, no solo en las votaciones, sino también en el patrocinio para que el festival tuviera el desarrollo que ha tenido. Y es de lamentar cuando le están sucediendo una catástrofe humanitaria y un genocidio sistemático. Y cuando esto está sustanciado en tribunales penales internacionales en las que evidentemente habrá que pedir cuenta a los criminales de guerra que cometen este genocidio y, evidentemente, delitos de lesa humanidad. En fin, por todo ello, nosotros planteamos esas responsabilidades y también habrá que ver, en este caso, los responsables al respecto que tienen que desarrollarlo. Y si hay lugar, tendremos que plantear también algunas alternativas que esperemos se puedan depurar una vez se haga la investigación y se observen las responsabilidades pertinentes. Si no hay una respuesta a la UER, pues tendremos que plantear también otro rol a este respecto. Nada más por nuestra parte y quedamos a disposición de cuantas preguntas queráis formular. Buenas tardes. Ha planteado una serie de peticiones a la UER, a la organizadora del Festival de Eurovisión, y ha dicho que en caso de no acceder a esto, pues se plantearían ustedes otras medidas. ¿Se plantean en el caso de que no se cumpla la salida de España de Eurovisión? Muchas gracias. Creo que claramente ese no es el debate. El debate es que hay que hacer una investigación independiente, solvente, sobre todo lo que ha ocurrido con el sentido del voto, con la presencia de Israel, depurar responsabilidades a las máximas autoridades del festival y de la UER, y creemos que en ese debate habrá que plantear una refundación. Lo que no se puede es hacer la ley del embudo, que en unos casos se aplica la norma de neutralidad y en otros no, y que se celebre un festival en el que ha habido una clara campaña pro-israelí de blanqueamiento de un gobierno criminal que está desplegando una estrategia de genocidio. Ese es el debate que vamos a plantear. Y si efectivamente no se sustancia, nosotros debatiremos en la Comisión de Control de Radio y Televisión Española que habrá que formular alternativas. No estamos solos. Y yo no diría que son solo 5 países los que han pedido esas medidas extraordinarias. El espíritu y la mayoría de la ciudadanía europea no se refleja en las votaciones sesgadas con los votos y con la instrumentación económica que se ha llevado a cabo. De hecho, es un sistema que ya está cuestionado. Se cuestionó ya el 2024 y volvemos a repetir esa escena. Por tanto, en este proceso van a acompañar muchos más países, no los 5 que ya han protestado de manera pública y clara a este respecto. Y una vez se sustancien las responsabilidades, veremos qué es necesario desarrollar. Que está funcionando de manera irregular y que incumple sus propias normas la UER es evidente, a todas luces. Y vamos a pedir responsabilidades en ese sentido. Hola, yo le quería preguntar al portavoz de esta mañana sobre el embargo de armas. Ha dicho Margarita Robles que se limita a la decisión de compra de armas, pero que si son licencias o tecnologías imprescindibles se verá en cada momento. ¿Qué le parece estas declaraciones? Nosotros y nosotras ya lo hemos dicho, no estamos en absoluto de acuerdo. Creo que efectivamente España y los países europeos pueden tener una importante dependencia de la industria militar israelí. Israel está financiando un genocidio y crímenes de guerra con muchos ingresos procedentes de la industria militar, y Europa tiene que acabar con la dependencia también militar y de seguridad con Israel.
Lo que acaba de hacer el primer ministro británico pues debe hacernos reflexionar. Acaba de suspender las relaciones comerciales con Israel. Veremos la letra pequeña, pero las relaciones comerciales obviamente también afectan a todo tipo de comercio en materia de armamento. Nuestra posición es clara. Es que no se puede financiar un genocidio y eso no tiene matices, ni tiene peros, ni tiene condicionantes. Buenas tardes, portavoces. Quería saber si han hablado de la iniciativa con otros grupos parlamentarios, en particular con el socio de Gobierno, con el PSOE. Y quería saber también cuándo tienen previsto que la iniciativa se debata, porque tienen en cola bastantes proposiciones no de ley. Gracias. Nosotros hemos registrado esta misma mañana la proposición no de ley y, desde luego, lo que vamos a hacer es dialogar con el bloque de Progreso. Creo que hay un malestar y una sensación respecto a lo que ha sucedido este fin de semana unánime por las fuerzas de Progreso. Yo diría incluso, aunque tiene una posición distinta respecto al papel de Israel, de las fuerzas conservadoras, pero es evidente que está fallando la UE. Nosotros vamos a intentar que esto se pueda sustanciar lo antes posible, pero estamos convencidos de que la propia exigencia de una investigación interna en la UE va a ir tan rápido y el proceso de debate que se está planteando en el seno de las televisiones europeas está teniendo tanta fuerza y tanta actualidad que en breve vamos a ver, quizá por la vía de los hechos, pues la expulsión de Khan, como hemos solicitado, y otras medidas oportunas. Nosotros esperemos lo antes posible, y si algún otro grupo quiere en su cupo hacer la presentación de la iniciativa, nosotros encantados. Lo que queremos es que se logre el objetivo, que es reforma, regeneración democrática del Festival de Eurovisión, cumplir esos principios estatutarios y evitar este blanqueamiento de un gobierno genocida que, desde luego, no tenía que haber participado. Así lo pedimos y se ha dado esa circunstancia, no solo esta, sino la del propio blanqueamiento a través de un sistema de votaciones opaco, sesgado e instrumentado económicamente con el propio patrocinio de una empresa de Israel. Sí, precisamente comentaba el tema de Reino Unido, que ha decidido romper estas relaciones con Israel. Quería saber, ustedes lo han pedido en múltiples ocasiones, pero si ahora van a hacer de alguna manera incidencia en eso, porque aquí otros grupos del Congreso y partidos como Podemos o el BNG denunciaban esa hipocresía o incoherencia del Gobierno, que por un lado Sánchez, el presidente, hablaba de pedir, hacía esa petición de pedir que se retirara Israel de Eurovisión, pero decían que siguen vigentes muchos contratos con Israel y relaciones comerciales y diplomáticas. Quería saber si van a tomar más medidas al respecto. Nuestra posición es clara, ¿no? El crimen de genocidio es el más grave crimen que puede cometerse. De hecho, la comunidad internacional tuvo que ponerle nombre porque ni siquiera la imaginación de los juristas había llegado a imaginar tal dimensión de un crimen después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Eso qué significa? Que un Estado genocida no puede formar parte del concierto de las naciones civilizadas. La decisión corresponde a Israel, pero nuestra posición es clara. Un Estado creado por una resolución de Naciones Unidas que nunca ha respetado una resolución de Naciones Unidas. Hay que romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel y hay que plantear un debate muy serio en la Unión Europea para que se suprima cualquier trato comercial preferente de asociación entre la Unión Europea e Israel, evidentemente. Y yo sí que quiero agradecer expresamente el trabajo hecho por el equipo directivo de Radio Televisión Española, porque creo que ha sido un importante motivo de orgullo, ¿no? La dignidad con la que, enfrentándose a presiones, el equipo directivo y los profesionales de Radio Televisión Española han aguantado pues todo tipo de presiones, insultos, amenazas en redes o de cualquier otro tipo para defender los derechos humanos y a un pueblo que está siendo exterminado. Y creo que España ha sido un ejemplo y espero que el ejemplo continúe y, como bien ha pedido la señora Albanese, España sea el primer país de la Unión Europea que comienza a tramitar una ley
de embargo de armas, de transferencia de armas a Israel o a cualquier otro país, pero en este caso Israel, por la gravedad del genocidio y los crímenes internacionales que está cometiendo. Gracias. Muy bien, muchas gracias.